Yo realmente, contigo, yo te lo voy a confesar, he pasado un poco de traguito para preparar la entrevista, pero obviamente no por ti. He pasado un poco de trago, tía, porque cuando me he tenido que documentar sobre cómo es pasar a la acción, cómo está la situación en Valencia y he tenido que rascar un poco en el trasfondo, he pensado, joder, ¿con cuántas cosas se enfrenta María a la hora de actuar? ¿Con cuántas cosas se enfrenta la Mataobras a la hora de actuar? Tiene que ser durete, ¿verdad? Pues sí, no te voy a decir lo contrario, es muy pesado porque es como llevarte una hostia tras otra. Jolín. Pero bueno, o sea, cuando te metes en esto sabes a lo que vas y es a lo que vamos a pelear. ¿Van contra nosotros? No pasa nada, nosotros también vamos contra ellos. María, yo tengo que confesarte que te profeso mucha admiración y que tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Yo desde que surgió la Mataobras te tenía el ojo echado y tenía muchas ganas de hablar contigo, pero me ha dicho como un pajarito, me han llegado oídas de que a ti tampoco te gusta como demasiado que se personifique en ti, que en la Mataobras ya sois un colectivo y que en realidad tenemos que dar mucha importancia a lo que hemos hablado un ratito antes de hacer la entrevista, que esto solo se va a conseguir o solo vamos a conseguir que se apacigüe desde la colectividad, desde la fuerza común. Nosotros siempre hablamos del tema de la autodefensa vecinal. De nada sirve que salga yo o alguien del colectivo de la Mataobras diciendo que hay que cambiar los estatutos si la gente no lo hace. Por eso en algún vídeo decía, es que la Mataobras no soy yo sola, ni siquiera somos yo y mis compañeros. Las Mataobras sois todos vosotros que cambiéis los estatutos. O sea, la Mataobras es todo el mundo que da ese paso hacia adelante. Esa es la colectividad y esa es la sinergia de juntarnos todos para hacer algo por nosotros mismos y por la ciudad. Yo no sé si te va a gustar lo que te voy a decir, pero yo a ti te veo un poco aquí en Valencia como un poco la Robin Hood de... Bueno, hombre, bueno, también podríamos despersonificarlo y hacerlo un poco más femenino, pero es que Juana de Arco, la pobre, sufrió demasiado. Pero de verdad, estás luchando muchísimo desde un principio y con muchísima fuerza por intentar parar esto. Con muchísima rabia. Con muchísima rabia. Con muchísima rabia, porque yo soy afectada y todos los que estamos dentro de la Mataobras también son afectados. Y te da rabia no solamente que llegan a tu casa y hacen en tu bajo una cosa, que dices, bueno, pues está dentro de la legalidad, vale, pero es que encima tocan zonas comunes. Entonces están entrando ya a tu casa cuando tocan zonas comunes. Y ves que el ayuntamiento no hace nada, que se lava las manos, que mira para otro lado, entonces te tienes que poner en pie sí o sí. Te tienes que poner en pie de verdad porque te están tocando lo tuyo, pero antes de entrar en detalles, te quiero presentar bien. María Alandes, sí. @la Mataobras, una de sus caras visibles, para no personificarlo solo en ti. Yo quiero preguntarte si por favor me concedes unos minutitos para hablar bien de cómo la turistificación y la gentrificación de nuestros barrios aquí en Valencia, pero como ya vimos en la primera parte de esta entrevista, afectando a toda España, pues se está convirtiendo en la mayor lacra para acceder a la vivienda como un derecho. ¿Me concedes un ratito, por favor? Claro. Pues vamos allá, María. 1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3. Las personas jóvenes estamos sufriendo. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la reflanflinfla. Porque ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache, ¿no? Franco, franque o lo que ustedes quieran. La gente en España no quiere trabajar. En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué, porque el ocio es revolucionario. Pues me te voy a dar un dato. ¿Sabes que el 60% de las viviendas de Lisboa son pisos turísticos? El 60%. El 60%. De las viviendas de Lisboa. Sí, son... Pero, ¿cómo eso de alguna manera puede seguir siendo compatible con que la gente siga viviendo en Lisboa, con que hayan lisboetas? Es que no lo es. Sí, la gente se tiene que ir a las zonas de las afueras para luego coger el transporte público o coger pues un coche y luego ir a trabajar a la ciudad, si es que tienen el trabajo en Lisboa, en la capital. Entonces, como tenemos espejos donde mirarnos, pues sabemos qué es lo que no queremos. Si no queremos ese modelo de ciudad y no queremos ese modelo de vida. O sea, es un modelo, la turistificación y la gentrificación, que expulsa a la gente no solamente de tu barrio, que te vas al barrio de al lado, no es que te expulsa de la ciudad. Luego te vas a vivir a Torrente, a Paiporta, a los pueblos alrededor, pero ahí también se tensionan los precios. Es que es verdad, es que ya alrededor de aquí, bueno, por ejemplo en Alboraya, que está, podríamos ir desde aquí caminando en 5 minutos. El panorama se está poniendo tensísimo.
Y además también están creciendo allí las viviendas turísticas, que luego podemos hablar de ese tema. Entonces la turistificación, la gentrificación lo que trae es expulsión para la gente de aquí y trae riqueza para los que ya tienen riqueza, precisamente, que también se dijo en el otro podcast. Es gente que no trabaja. Pónganse a trabajar, señores especuladores. Pónganse a trabajar. Sí, Ser sí. propietario no es un trabajo. Pues María, yo contigo quiero empezar por el principio porque según he leído, tu historia empieza desde un punto que a mí me gusta mucho, que es el señorismo y la cotidianidad, porque no sé si me equivoco, pero a ti el momento en el que te cambia el chip y que dices tengo que pasar a la acción es el momento en el que tú tranquilamente subes a tu terrao a tender la ropa, que es una cosa que sueles hacer, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, no subir al terrado, yo vivo en la primera planta y en la primera planta tenemos una terraza comunitaria. En la terraza comunitaria de la primera planta, ¿vale? O sea, tú vas a la terraza comunitaria a tender tu Ni ropa. siquiera, yo estaba en mi trabajo y me llama una vecina. Vale, Y me vamos dice, ¿qué vamos a ir por agujero ahí. te están haciendo en tu terraza? Y yo, ¿agujero de qué? ¿Cómo se llama la vecina? Mi vecina Mónica. Mónica, un saludito desde aquí a Mónica. Mónica, gracias por la alerta. Mónica te llama y te dice, oye, que aquí está pasando algo. Y yo digo, ¿un agujero de qué? Digo, envíame fotos. Y yo cuando lo veo flipo. Y estaba en una reunión del trabajo y digo, oye, me voy que... También porque me daba tiempo a irme, ¿eh? Me salgo 5 minutitos antes que no me queda almorzar con vosotras, que tengo que ver qué está pasando. Y me fui corriendo a casa y lo que me dijeron es, no, si hemos hablado con todos los presidentes, porque afecta a varios patios y hay varios agujeros, no solamente el mío. Sí. Y nos dijeron, no, sí, hemos hablado con los presidentes de cada finca y teníamos permiso. Y le digo, yo soy la presidenta de mi edificio y conmigo no ha hablado nadie. Entonces, primera mentira. Me molesté por hablar con los otros presidentes, no habían hablado con nadie. Pusieron carteles diciendo que era para problemas que teníamos de aluminosis en la finca. Llamó a la administradora, me dice, no, de la aluminosis no es. O sea, era una mentira tras otra. Entonces, a mí se me juntaron varias cosas. Se me juntó que me estaban haciendo un agujero en zona comunitaria, que además da mi casa, que es de uso privativo, esa zona comunitaria. Y luego se me junta que me estás diciendo una mentira tras otra para hacer lo que te da la gana un 22 de agosto, que tampoco se puede denunciar al juzgado, tampoco puede venir un inspector del ayuntamiento, o sea, todo hecho como a muy mala fe, muy mala idea. Nos decían que no sabían si era para hacer bajos turísticos o si era para hacer una lavandería, que ya verían, que ellos no lo sabían, obviamente ya lo sabían. Claro. Pero claro, te pilla con tanta sorpresa y con cierta inocencia, que no te puedes creer que la gente sea tan mala, tan mentirosa, pero sí lo es. O sea, en el terrao comunitario que tú tenías un acceso privativo en el que tú También sueles... algunas fotos si quieres. Sí, en el que tú sueles salir a tender la ropa, abren ahí un boquete que no te dicen bien para qué es, que no han informado a la comunidad, aunque te mienten diciéndote que sí, que no puedes ir a denunciar al juzgado porque es verano y no hay inspectores, estamos en agosto. ¿Para qué era? Era para tener luz natural y ventilación en el bajo. Porque como es un bajo muy, muy profundo, pues aprovechar y tener luz y ventilación. Porque ¿qué cositas estaban poniendo en ese Pues bajo? ellos decían que no lo tenían sabían, pero evidentemente querían hacer un bajo turístico. Vaya. Entonces yo ya hablé con la administradora y le dije, vamos a cambiar los estatutos, que yo no sabía nada de esto, claro, me tuve que empapar muy rápidamente y vamos a prohibir las viviendas turísticas. Ellos dicen que igual hacen una lavandería, que hacen otra cosa, pero por si acaso nosotros ya nos vamos jurando en salud y cambiamos los estatutos. Claro, a mí una pregunta que me surge cuando escucho esta historia es, ostras, María, claro, yo pensaba, a lo mejor María es abogada o está súper concienciada o sabe mucho. ¿Tú, en ese momento, sabías algo de cómo funcionaban estas cosas? Yo soy trabajadora social y no sabía nada de este tema. Absolutamente nada. Sí que tenía ese run como mucha gente en la calle de, ostras, cada vez hay más bajos turísticos. Y como que no me gustaba, ¿no? Porque ves que, no sé, como que la ciudad va cambiando, pero hacia algo que no sabes hasta qué punto puede ser negativo, pero sabes que a nosotros no nos aporta, a la gente de aquí no nos va a aportar, eso lo sabes. Y fue cuando empecé a rascar, cuando me di cuenta de todo lo que había detrás. Claro. Y no, pues no sabía. O sea, como trabajadora social yo estoy más especializada en inmigración. Hay gente que se especializa en personas mayores, en discapacidad. Yo estoy especializada en inmigración. Bueno, me gusta conocer un poquito más sobre su historia porque no lo sabía. Y claro, al final, esta conciencia que tú tomas cuando ves que en tu propia casa están haciendo algo ilegal para adaptar o para acondicionar un bajo turístico, bueno, no sé cómo evolucionó aquello, pero... Pues muy rápido, el día 22 de agosto empezaron, el día 24 yo ya sabía que había que cambiar los estatutos. Yo ya me había empapado de la ley de... Increíble eso. ¿cómo se llama? De propiedad
horizontal, sí, ya me había empapado de todo lo que tenía que empaparme, había leído sentencias de otros tribunales, porque, bueno, ahora entraremos en el meollo de la ley, pero según cada provincia se hace una lectura, como es interpretable la ley y tiene esa subjetividad, entonces yo me había empapado de todo. Y le dije a la administradora, vamos a cambiar los estatutos, que me costó bastante convencer a la administradora de que sí que se podía hacer, porque a veces hay como una falta de información, porque como va cambiando también las normativas, bueno, un rollo. Pero lo conseguimos, cambiamos los estatutos. ¿Y cómo evolucionó aquello? ¿Al final el Bajo se convirtió en turístico o no? Pues mira, esta pregunta me gusta mucho. Ellos, he leído el proyecto y tenían pensado terminarlo en 3 meses. Pues esto fue en agosto del año pasado, estamos a julio y el Bajo sigue paralizado. Vamos. O sea, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero lo quería hacer en 3 meses y llevan 1 año con el Bajo colgando. Bueno, yo me alegro. Lo siento por los propietarios, si lo que queréis era especular, me tengo que alegrar. Por algo es el nombre de la mataobras. Por algo es el nombre de la mataobras, porque vamos ahí. ¿Cómo de esta historia particular pasamos a la mataobras? Pues yo iba siguiendo los cauces legales. Primero notificamos al ayuntamiento, luego hablamos con los vecinos a ver si poníamos una denuncia. Todo así, todo pues siguiendo eso, los cauces legales. Todo muy correcto, con mucho nervio, con mucho malestar, pero intentando hacer las cosas lo mejor posible. El ayuntamiento, pues sí, paralizó la obra temporalmente, porque quiero añadir que hicieron la obra sin ningún permiso, sin tener licencia, la tenían denegada, no tenían absolutamente nada. O sea, a mala fe. Totalmente, la tenían denegada. Es que a veces vemos obras que tienen una licencia que dices, bueno, es que han pedido una licencia que la dan más rápido y no se corresponde con una reforma integral, pero es que en mi caso ni siquiera tenían licencia. Entonces, pues vas viendo cosas y esperas que el ayuntamiento actúe, pues que les ponga una multa, por ejemplo, que yo no sé si les ha puesto una multa, aunque las multas aquí en Valencia son ridículas. De hecho, unos arquitectos nos dijeron que incluyen las multas dentro del propio presupuesto de la obra muchas veces, de lo ridículas que son. Por favor. Sí, entonces, nada, pues llegué un día al ayuntamiento y les dije, oye, ¿cómo va este tema? Tal. A mí ya me conocían porque iba cada 2x3 a Tabacalera. Me dijeron, pues mira, que sepas que a partir del mes de enero seguramente les vamos a dar la licencia para que sigan haciendo la obra. Y yo, ¿cómo? Y claro, pues llegué a mi casa y ya pues me metí en internet. Bueno, llamé a la psicóloga y le dije, dame cita. Y me dice, pues hasta la semana que viene no puede ser. Cariño, te voy a pagar un yat. Ay, por favor, sí. Como lo siento, María, pero bueno, es necesario también por higiene mental. Sí, claro. Y dije, ¿que no me puedes dar cita? Digo, pues ¿ahora qué hago? Y dije, pues nada, pues me voy a internet. Y ese fue mi primer directo, que salgo ahí tocando el piano así, tiqui, pero tampoco sé tocarlo, voy a clases, pero fatal. La psicóloga diciendo, madre mía, le tenía que haber dado cita. Sí. Y nada, pues ahí apareció ya el tema de la mataobras, el tema de aparecer yo también en las redes sociales, que en principio no quería salir en las redes, pero fue mi lugar de desahogo, y vi que me funcionaba, me sentía bien, y seguí sacando yo mi cara en vídeos, que no era al inicio, vamos, ni de asomo, pretendía yo ser instagramer. Supongo que pensaste, a ver, ya que me estoy metiendo en todo este marrón, que estoy aprendiendo tanto y que estoy llevando a cabo este proceso, que esta información le llegue a la gente que esté como yo, porque es evidente de que no eras la única. Un Wallapop. ¿Un Wallapop? ¿Y qué vendías? Pues vendía 0 euros, ¿no? Bueno, tienes que poner el precio, informar a la gente de cómo evitar las viviendas turísticas. Oye, qué bueno, ¿y funciona eso? Pues me escribieron un par de personas, sí que funcionó. Sí, pero primero empecé con un Wallapop y luego yo abrí el Instagram. Oye, qué bueno que empezaste con un Wallapop. Sí, de regalo gratis, información para... Vendo información para evitar la turistificación. Joder, qué ingeniosa, María. Pero realmente tu proyecto es bastante joven. Es decir, este podcast yo pienso que es súper joven y empezó casi un año antes que lo vuestro, porque tú lanzaste la mataobras en noviembre del año pasado y en un mes tramitasteis casi 100. No, más de 100. Más de 100 denuncias de potenciales apartamentos turísticos ilegales. ¿Cómo fue de loco eso? Mira, te digo, yo empecé a salir por la calle a caminar, pero yo estaba súper enfadada con el ayuntamiento y con la vida en general. Pero ¿cómo pueden permitir esto sabiendo que es ilegal? Porque lo saben que es ilegal. Claro. Porque para hacer lo que están haciendo, la ley de propiedad horizontal dice que de un bajo, si lo quieres dividir para hacer 3 viviendas, por ejemplo, tienes que pedir permiso a la comunidad de vecinos. Y tiene que ser aprobado por 300 partes mínimo. Lo que hace esta gente es no pedir permiso.
Entonces, si no piden permiso, ¿cuál es tu opción? Ir a juicio. Pero para ir a juicio tienes que pagar un procurador, tienes que pagar un abogado, y se aprovechan de que somos gente que por un lado no estamos informadas y por otro lado tiene que haber un consenso en la comunidad. Yo no puedo denunciar por mi cuenta porque es una zona comunitaria, aunque la use yo. Y un tiempo y unos recursos para meterte en un procedimiento judicial. Claro, entonces se aprovechan de eso, porque saben que somos gente pues que a lo mejor no tenemos tiempo para ese rollo, ni tenemos poder adquisitivo para ese rollo, etcétera. Entonces yo me sentía como muy atada de pies y manos y veía que el ayuntamiento pues o no le daba la gana, o también el ayuntamiento como que, según cómo está la normativa no podía meterse más allá. Entonces esa rabia me llevó a que yo me iba por la calle, los 2 primeros días empecé a irme por la calle y a tomar direcciones de bajos para denunciarlos. Wow. Pero claro, luego hice clic y dije, a ver, es que puedo pasar por una calle y que no estén y que mañana empiecen una obra, ¿cómo voy a hacerlo todo esto yo sola? Es que no puede ser. Entonces dije, pues voy a abrir un Instagram y si hay más gente en una situación parecida a la mía, pues que me envíe la gente direcciones de bajos, porque yo sola no voy a poder alcanzarlo. Entonces abrí el Instagram. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que este malestar que yo tenía, pues resulta que más gente lo tenía y sirvió para canalizar toda esa gente que estaba como yo, o parecido como me sentía yo, a empezar a denunciar entre todos. Lo que pasa es que cuando denuncias en Instagram, en el ayuntamiento, haces una notificación, tiene que ser a nombre, a titular. Lo puedes hacer con la firma digital o de forma presencial. Pero claro, es con tu nombre, igualmente con la firma digital, aunque no sea presencial. Y la gente pues no quiere, porque a lo mejor conoce al del bajo, o a lo mejor no se quiere meter en rollos, en líos, etc. Entonces, pues nada, hice como 100 en el primer mes, 100 notificaciones. Luego seguimos haciendo como 200, 300, creo que llegamos a tener avisos de gente. Esa era la siguiente pregunta, que a día de hoy, ¿cuál es el volumen de bajos? Es que paramos de turísticos hacerlo. que habéis? Es que ese es el rollo. Aquí, esa pregunta la tengo para después, vamos a dejarla, no hagamos spoiler, pero hasta que dejasteis de hacerlo, ¿cuántos bajos habéis llegado a denunciar? Pues sobre 300. ¡Wow! 300 bajos turísticos, tía María, es una labor que te tenemos Claro, me tiraba como las orejas y cada vecino de Valencia que se cruce contigo debería darte las gracias, pienso yo, porque 300 bajos turísticos... Pero nos dimos cuenta de que no servía de nada. Servía solamente para ganar tiempo. Sí. Y decía, es que somos la mataobras, pero no es verdad, somos aturdeobras, nos dejábamos aturdidos, porque si no tenían licencia licencia que no se correspondía... No la matabais, sino que la aplazabais. Claro, es que quedaba aturdida, la aplazábamos como la mía. Yo la mía la paralicé temporalmente, desde septiembre hasta enero estuvo paralizada, pero en noviembre ya me dijeron que les iban a dar la licencia para seguir. Entonces sí, las aturdíamos, pero luego podían seguir. Entonces de nada servía si al final conseguían su objetivo. Entonces, ¿dónde nos centramos? En el cambio de estatutos. Además, el ayuntamiento también nos dijo, como no sois afectados directos, no sois parte afectada, pues no os vamos a dar los resultados de nuestras investigaciones. Vale, vamos a abrir ya el spoiler porque se está abriendo. Llega un momento en el que el ayuntamiento, al ver que desde la Mataobras se presenta un buen volumen de denuncias, os dicen que no podéis seguir presentando denuncias. Que podíamos seguir, pero que no nos iban a dar respuesta, que no nos iban a contestar porque no éramos parte interesada. ¿Y eso es legal? Pues yo hablando con alguna gente me ha dicho que no. Porque eso de que no somos parte interesada, al final es tu barrio, es tu ciudad, pero no es mi edificio, es verdad. No sé, yo creo que nos querían quitar de encima. Simplemente. Joder, ¿eh? Entonces fue cuando empezamos a animar a la gente a que ellos mismos notificasen, pero entendíamos que habría gente pues que a lo mejor no quería por eso, porque no es anónimo. Entonces, como comentaba Belli, ahora ha abierto una página, Compromís, y digo Compromís porque la ha abierto Compromís. Si lo hubiera abierto otro partido político, diría otro partido político. Es que luego dicen, la Mataobras es de Compromís. Me hace mucha risa que dices eso en tu contenido. Chicos, no nos paga Compromís. Lo que estábamos hablando, María... No te digo yo que no, ni eres, me vendría bien. Bueno, la cuestión es que hay ahora un portal de denuncias que ha habilitado Compromís. No lo habilitó cuando estaba gobernando, lo han abierto ahora. Esto ya, cada uno que saque sus propias conclusiones o que les pregunte a Compromís por qué ha pasado ahora. Pero ahora mismo es la herramienta más fácil para denunciar bajos turísticos porque son ellos quienes pueden presentarlo en caso de que haya alguna irregularidad. Claro, así ya no es anónimo, o sea, es anónimo para ti, para que tú que has puesto la denuncia a través de la página de Compromís y que se encarguen ellos y que lo hagan ellos. Pero dejo claro que no solamente bajos, sí, a bajos y pisos turísticos, Vale. Estén en obras o estén en activo. Vale, porque con lo relativo a los pisos turísticos, hemos dicho que a ti llega un momento en el que el ayuntamiento te dice que desde la Mataobras no os van a dar respuesta a los escritos en los que denunciáis, reclamáis que se inspeccionen si las obras en los bajos son ilegales, y tu acción, la acción de la Mataobras
tú y las personas que os dedicáis a esto, se centra en concienciar en el cambio de estatutos de la comunidad de propietarios. ¿Por qué esto es importante? Mira, esto es súper importante porque es la única herramienta que tenemos hoy por hoy para defendernos de forma real de las viviendas turísticas, porque la moratoria, aquí que estamos tú y yo solos, alguien más hay, pero estamos aquí tú y yo solos, yo lo llamo la mierdatoria. Vale. Sí, en petit comité, porque la moratoria es una gran mentira. Aún no hemos entrado Entraremos. Ahora entraremos en que en Valencia se han parado las nuevas licencias de apartamentos turísticos con una moratoria de 1 año, ¿vale? Pero vamos a seguir con el tema de por qué es importante cambiar los estatutos de la comunidad, sobre todo en qué consiste y cómo se hace. ¿Por qué es importante? Vale. Es importante porque es la herramienta que te permite prohibir en tu edificio las viviendas y los bajos turísticos. Entonces, los estatutos, para quien no lo sepa, son las normas del edificio. Entonces tú en tu edificio pues puedes poner, entre comillas, lo que te dé la gana y prohibir, entre comillas, lo que te dé la gana también. En este caso vamos a prohibir las viviendas turísticas. ¿Qué dice la normativa? Pues la Ley de Propiedad Horizontal, artículo 17.12, dice que se puede limitar o condicionar. Aquí tenemos un problema, no está la palabra prohibir. Tú te vas a Málaga y lo que han dicho los jueces, los tribunales, es que limitar o condicionar no es prohibir. Entonces te permite limitar o condicionar, nada más. ¿Qué sería limitar o condicionar? Muy fácil, pues mira, esto lo están haciendo gente aquí en Valencia mismo. Nuestra limitación y nuestra condición va a ser que solamente se puede alquilar la vivienda o piso turístico o el bajo los martes y los jueves. Claro, ayer les estás jorobando con esa limitación. Ya. Y luego te vas, por ejemplo, a Segovia y te dicen, es que la limitación más extrema es la prohibición. Y sí que permiten prohibir. Claro. ¿Qué pasa aquí en Valencia? En Valencia no hay una jurisprudencia todavía. Entonces, hoy por hoy sí que se puede prohibir. Vale. En mi edificio, por ejemplo, se ha prohibido. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ya tenía bajos turísticos. Entonces, ellos han hecho... han metido ahí un dinero que no lo quieren perder y nos han denunciado. Entonces, ¿yo qué recomiendo a la gente? Antes de que vengan los especuladores, no los inversores, los especuladores, vamos a decirlo sin eufemismos, porque para mí son especuladores, cambia los estatutos ya. Así ya estás evitando esa especulación. De hecho, lo que también invitamos a la gente es a poner un cartelito que diga... en este edificio, igual que está lo de se prohíbe la propaganda, pues este edificio tiene prohibido en sus estatutos las viviendas turísticas. Así ya estás... difundiendo la palabra de que eso se puede hacer y concienciando a la gente de que si no quieren que en sus bajos o en su edificio se instalen viviendas turísticas, ya no solo por las posibles, potenciales molestias, sino por la subida de los precios del barrio y por la saturación de los servicios, se puede hacer. Y estás ahuyentando a los especuladores que van a comprar, ven el cartel y dicen, hostia, que aquí tienen los estatutos cambiados. Que a lo mejor no, pero es para ahuyentar a los especuladores. Que además ahora está muy de moda que los de Tecnocasa o de donde sean, van a las casas, pum, 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 ¿está en venta algún piso en este edificio? ¿Sabéis si los del bajo venden? Porque eso lo estamos viendo mucho. Sí. A mí el otro día me llamó por el telefonillo una señora diciendo que si conocía algún piso que se alquilara en mi finca, pero bueno. Pues está muy de moda últimamente, que además tengo entendido que está prohibido, porque lo de puerta fría se había prohibido. Esto de, mira que te vamos a cambiar lo de la electricidad, no sé qué, pues entiendo que esto también es una forma de hacer... Ostras. Puerta fría, ¿no? No tenía ni idea. Bueno, supongo que después de unos cuantos meses al menos la labor habrás visto por lo menos, o yo por lo menos por mi parte te lo expreso, que es apoyada, que es recibida, que hace algún bien, pero en la hemeroteca, en los archivos que he visto de la Mataobras, en tus redes y tal, no he encontrado nada claro, pero supongo que también tiene que ser muy duro luchar con una fuerza que mueve tantísimo dinero y que tú de alguna manera habrás recibido alguna presión. Hemos borrado algunos comentarios. No, pero no lo digo porque yo haya leído los comentarios, sino porque yo, nada más que de pensar en cómo está la situación, estoy seguro de que alguien habrá hecho presión porque la labor de la Mataobras no siga adelante. Bueno, a ver, desde Twitter, una señora, que es la presidenta de una cosa de turistas y tal, lo dejo así, nos amenazó con que nos iba a denunciar. No, vale, pues esto es, mira, yo te digo, como el chiste es de... ¿Cómo es el chiste? Espera. ¿Vostè es puta? O sea, preguntar es ofender, vostè es puta, ¿no? Yo digo, informar es ofender. O sea, pues no tiene nada que ver, a mí me recuerda el chiste. Pues informar es ofender. Vale. Pues ya está, nosotros informamos. Pues denúnciame. Claro. Pues eso, nos han amenazado con denunciarnos, una persona pues que tiene bastante o cierto poder, y luego por las redes pues también nos han
insultado, que bueno, tampoco es nada. De hecho, cuando me insultaban las primeras veces decía, hostia, tengo haters, esto es que vamos bien. Esto ¿no? es que vamos bien, realmente, sí. Yo últimamente estoy relacionándome con gente que me dice, me he empezado a vivir bien en el momento en el que me di cuenta de que tenía haters. Esto está funcionando. Pero sí que hemos guardado algunos comentarios de pues te vamos a acabar viendo en una cuneta, así, O cosas. sea, amenazas claras. Sí. Wow. También nos ha llegado una multa de la ley Mordaza. No. Sí. ¿Qué ha pasado? Hubo una asamblea en el barrio del Cabañal, Sí. que no convocábamos nosotros simplemente fuimos, como hubo más gente que acudió a esa asamblea, pues para ver lo que se hablaba, no sé, nos interesaba, ¿no? Forma parte un poquito también de nuestra vida el activismo. Y nos llegó una multa que decía que María Landes, representante de la Mataobras, que había convocado esa reunión y que también habíamos hecho pintadas por el Cabañal. Y que adjuntaban un cartel donde se demostraba que éramos parte convocante. En el cartel no ponen la Mataobras por ningún lado. Las pintadas en el Cabañal, no sé si lo sabéis, que se hicieron pintadas enfrente de viviendas turísticas diciendo que allí había viviendas turísticas. Salió quien lo había hecho, lo reivindicaron, no éramos la Mataobras. Entonces, si no salimos en el cartel y tampoco hemos reivindicado esas pintadas, cuando sí que lo han reivindicado otros grupos, ¿por qué nos llega la multa? Cuando además a mí ni siquiera nadie me pidió la documentación. Porque la policía sí pidió documentación a algunas personas, pero a mí no, y aún así me ha llegado la multa. Porque ¿quién ha interpuesto la denuncia para que os llegue esa multa? La policía local. Que tengo que decir que la policía local y nacional me ha tratado bastante bien en general, pero en este caso... Han patinado. Y además, no, yo me lo he tomado a risa de, jolín, qué famosa soy, ¿no? O sea, sí súper famosa porque la policía, sin pedirme la documentación, ya es capaz de hacerme llegar una multa, ya sabe cuál es mi nombre, mi dirección. Todo. O sea, sí. ¿Ha evolucionado eso de alguna manera? Lo hemos reclamado. Recurrido, sí. sí. Bueno, es que sí. no va a tener ningún Sí, presentar sentido. alegaciones, hemos presentado alegaciones. Porque sí, han reivindicado la pintada y vosotros no habéis firmado nada. No, y que en el cartel ponía quiénes convocaban. Claro, es que está clarísimo, pero... Entonces, ¿cuál es la intención de denunciarme a mí, de ponerme esa multa? Pues para mí es intentar meterme miedo, porque yo ya sé que si voy a una manifestación en el futuro, a mí, si me reconocen que estoy allí en medio, sin pedirme documentación, me van a poner una multa si quieren. O sea, es intentar meterme miedo. Como decía en un vídeo, si otra persona pues ahora se hace cualquier cosa en la calle, yo no saldría. Ya. Porque estar presente ya es que me llega una multa. Lo que pasa es que soy la Mataobras. Ya. Y entonces pues voy a ir igualmente. No me van a callar. Es que eres la Mataobras, pero yo es que oírte decir es que soy la Mataobras, te lo digo de verdad, lo leo con muchísimo orgullo, te lo digo de verdad. De hecho, también me ha llegado, me dicen por el pinganillo que la Mataobras ha sido un modelo de algunos otros movimientos vecinales, como por ejemplo en Sevilla. A ver, modelo no, que yo sepa no, pero sí que estoy en contacto con Sevilla, con Málaga, con... Yo qué sé, con Zaragoza, estoy hablando con todos. Pero que te han pedido consejo de cómo lo estás haciendo para seguir haciéndolo allí, ¿no? Sí, unos compañeros de Granada que habían empezado hacía poquito también nos han pedido consejo de qué acciones se pueden llevar a cabo, cómo llegar a la gente. Pues yo digo, no lo sé, yo estoy haciéndolo de esta manera, si os sirve, y les he pasado pues toda mi información y toda la poquita experiencia que podemos tener. ¡Qué bien! Sí, vamos de la mano de los compañeros y creo que vamos todos juntos. Es que es lo mismo, lo que está pasando en Málaga es lo que está pasando aquí, pero Málaga peor porque están más avanzados. Sí. Es que por desgracia tenemos espejos en los que mirarnos para decir, hostia, pues esto es hacia donde vamos y no queremos eso. Sí, allí tienen al ladito Marbella y claro, una cosa retroalimenta a la otra. Pero como Las decía mafias de Belli la allí, semana igual. pasada, o hace 5 minutos, sí, como decía Belli, es que tenemos unos espejos en los que mirarnos que son increíbles y que no queremos ir hacia ello. Ya, es que es cierto. Yo, María, tengo que entrar contigo ya en lo que hemos mencionado muy por encima antes, que es el tema de la moratoria, pero me vas a permitir que yo haga una lectura particular de eso. Me hace un poco de risa, en realidad. ¿Sabes por qué? Porque siempre como que se hace una lectura de que la lucha contra la turistificación y la gentrificación es una cuestión de izquierdas. Pero ha pasado una cosita. Ha pasado una cosita que es de repente un gobierno de derechas, un ayuntamiento de PP y Vox, que es el de esta nuestra ciudad, que como decimos sirve de espejo a muchísimas ciudades de España, de repente se ve obligado a hacer una moratoria para parar, al menos de alguna manera, porque luego las mencionamos, pero hay algunas excepciones. Pero ¿cómo puede ser que un ayuntamiento de derechas, que normalmente defiende el modelo turístico, que venga más gente, que haya tenido que hacer una moratoria? Algo pasa, ¿no? A ver, aquí hay tantas lecturas. La primera es que venían las europeas. Sí. Eso es una de las cosas que pasaban. Y luego que sí, que había un rurro en la calle y tal, porque esta moratoria es mentira. Claro. Es una absoluta mentira. Esto ha sido más que nada propaganda electoral y sigue siendo propaganda electoral, aunque ya hayan pasado las europeas. ¿Por qué?
Pues muy fácil. Mira, te voy a hablar de licencias turísticas que se venían pidiendo desde enero hasta mayo. Están las licencias turísticas y luego las licencias de obra. Las licencias de obra no me las sé de memoria, pero las turísticas sí me las sé de memoria. Mes de enero, febrero, marzo, abril se venía pidiendo una media de 20 licencias turísticas por mes, una media. Ahora 16, ahora 24, una media más o menos, Chino Channel. María, esa es la única cosa que te voy a replicar hoy. Esa es la única cosa que te voy a replicar hoy porque he hecho mis deberes como periodista y me he traído los datos. Me he traído los datos de las tablas de licencias y te las quiero contar a ti y a la gente para que vean qué barbaridad. Porque realmente yo pienso que vienen las europeas, el gobierno tenía que hacer algo contra esto, pero que realmente llegó un momento en el que las cifras les hicieron tener que decir es que es imposible no hacer algo contra esto. Personitas, atención. De 2015 a 2018 en Valencia se registraban unas 26 licencias de apartamentos turísticos al año de media. Es decir, 2015, 2016, 2017, 2018, la media eran 26 peticiones de apartamento turístico al ayuntamiento. Entre 2019 y 2022, la media se triplica y pasamos a unas 92 al año. Pero es que en 2023, solo en el año 2023, el año pasado, se registran 456 solicitudes de apartamentos turísticos, que son el cuádruple de la media anterior y 17 veces más, es decir, multiplicado por 17 de lo que se registraban entre 2015 y 2018. Pero en 2024, o sea, este año es la locura, es la hecatombe. Solo de enero a mayo de este 2024 se han registrado más de 700 solicitudes para poner apartamentos turísticos aquí en Valencia. Pero es que cuando se anuncia la moratoria, que aquí es un... Cuando se anuncia la moratoria, que es cuando la gente, los especuladores, están pensando o ahora o nunca, o tramitamos ya o no tramitamos, la semana que se anuncia la moratoria, hubo días que se registraron hasta 49 peticiones al día. Es decir, recordaos del primer dato que os he dado. En algunas semanas de mayo se registraban al día, lo que no se registraba en 2 años entre 2015 y 2018. Es que a donde yo voy, es que yo que no soy nadie, que soy una señora que estaba en su casa con el batín, comiendo pipas, viendo el Netflix, que siempre lo digo, es que yo no sabía que venía una moratoria, porque a mí me lo habían dicho diferentes arquitectos, por diferentes lados me había llegado la información, entonces los especuladores, por supuesto que también lo sabían. Entonces, ¿la moratoria para qué sirve? Pues sirve solamente de forma política, como una propaganda electoral, pero no sirve para el objetivo que debería ser una moratoria, que es para paralizar las viviendas turísticas hasta que haya una normativa que lo regule. Claro, porque hay excepciones, o sea, primero de todo, en barrios, en algunos barrios que tienen normativa específica, como es el Cabanyal y Ciutat Bella. Y Ciutat Bella, la moratoria no sirve porque tienen ellos unas reglas diferentes. Que tampoco hay unos mecanismos de control para ver que se están cumpliendo, que no se están cumpliendo, ya te lo digo yo. Luego, además, los edificios completos tampoco. Es decir, se puede construir un edificio completo, reformar un edificio completo y dedicarlo a viviendas turísticas. Que es lo que se está haciendo. Vive la gente de alquiler, se acaban los alquileres, no se renuevan y se quedan los edificios completos vacíos para hacer viviendas turísticas. Hacen presión para echarlos. Y seguir haciendo hoteles. Entonces, todo eso sigue fomentando la turistificación de los barrios. Y luego además no incluye los pueblos alrededor como Torrente, Paiporta y todo lo que tenga buena comunicación con el metro. Ahora van a por los pueblos, estamos viendo bajos turísticos y viviendas turísticas en pueblos. Wow. Lo que pasa es que en los pueblos va a pasar como en Valencia, que la gente hasta que no lo tiene debajo de su casa no se da cuenta. Entonces estamos intentando hacer esa labor de informar a la gente de los pueblos, pero la gente no cambia el chip. De hecho, lo que nos llega casi siempre a nosotros es: ay, Mataobras, es que me quiero hacer un bajo turístico, ¿cómo hago para cambiar los estatutos? A ver, ¿están en obras? Estás a tiempo de cambiarlos, pero ¿por qué no lo has hecho antes? Porque si lo haces antes es mucho mejor, te ahorras todo el rollo, porque ahora el especulador ha invertido un dinero y no lo va a querer perder y lo va a pelear para poder quedarse el bajo. Ya, absolutamente. Porque además también hay una excepción, hay excepciones con los bajos y con las primeras plantas con acceso independiente, ¿puede ser? Sí. Sí, es gracioso lo de las primeras plantas con acceso independiente, porque yo empiezo a imaginarme que pongan escaleritas de la acera a la... Es lo único que me imagino yo, como en Brooklyn, ¿sabes? Como sí, si rollo Nueva York, sí. Yo me lo imagino así, de momento no lo hemos visto, pero en algún vídeo ya lo puse, de que no se extraña empezar a ver escaleras de primer piso a la calle. ¿Pero eso por qué? Digo, ya veréis. No me extrañaría, ojalá no. Pues... Perdón, para hacer eso tendrían que pedir permiso a la comunidad de vecinos, pero es que no van a pedirlo, hacen lo que les da la gana.
Tampoco quiero dar ideas. Y lo hacen a mala fe. Bueno, la gente, para que no lo sepa, la normativa dice, tiene que ser viviendas turísticas en los bajos y en la primera planta, pero primera planta tiene que ser toda la primera planta turística, no puede ser un vecino y enfrente una vivienda turística. Y luego, ¿qué pasa? Que no puede ser vivienda turística por arriba y vecino por abajo. Tiene que estar las viviendas turísticas siempre por bajo, por eso lo de la primera planta y bajos. Pero si se hacen con toda la primera planta, generan molestias, en los de los segundos deciden irse porque ya están hartos de los ruidos y tal, se quedan en la segunda planta, se acaban quedando el bloque entero. Y nosotros expulsados. Wow. Además, María, después de todos los datos que dábamos, hay mucha gente, ¿no? Muchos sociólogos y muchos economistas que intentan como hacer la desvinculación, pero aquí no nos la dan con queso a nadie, porque aquí el dato que va aparejado a esto, que es increíble, o sea, yo es una cosa que es una de las cosas, después de lo de las 49 solicitudes al día, que son las que eran antes en 2 años, es una de las cosas que más malo me ha puesto, que es el último dato de precios de subida de alquiler, porque el último dato que tenemos es de abril, y en un año, de abril de 2023 a abril de 2024, aquí en Valencia registramos el mayor incremento en los precios del alquiler de toda España, que es exactamente un 24%. Es decir, si ya nos puede parecer una barbaridad que el precio medio estaba en 1.000 euros, o sea, ahora estamos hablando de que en un año la media está en 1.240 euros. Claro, a todas mis amigas les están subiendo el alquiler. Se están planteando si siguen grabando aquí, si siguen trabajando aquí, si se tienen que buscar otro trabajo, porque claro, si te vas a vivir fuera, hay veces que hago, me compro un coche también, o sea, lo que no me gasto de dinero en el alquiler me lo gasto ahora en el coche, en el combustible, en tener que buscar un transporte, o la calidad de vida que pierdes con el metro, que a lo mejor es 1 hora de trayecto. Es que nos están expulsando de las ciudades. Yo a veces digo de broma, es que en la España vaciada van a ser las ciudades y nos vamos a vivir todos a los pueblos. Es que dan ganas de decir y de hacer muchas cosas malas. Por cierto, hoy que estamos grabando el podcast, aunque se va a estrenar una semana después, ayer 2 hermanas ancianas de más de 50 años, una de 50, una de 60 años, se suicidaron en Barcelona porque no podían hacer frente a los costes del alquiler. Cuando hablamos de que el tema de la vivienda se está convirtiendo en una cuestión de violencia sistémica, estamos hablando de que esa violencia sistémica se está cobrando vidas. Es que no son muertes, son asesinatos, que se dice, y es verdad. Es que está cobrando la salud mental de las personas y no es casualidad. No es casualidad. Esto es una realidad a la que nos estamos acostumbrando y bueno, cada vez nos estamos. ¿Sabes lo que estamos viendo mucho últimamente? Estamos viendo, por ejemplo, desde servicios sociales, familias que no tienen para alquilar una casa, entonces están compartiendo espacios. Una casa normal, que una familia vive en una habitación, otra familia vive en otra habitación y comparten cuarto de baño y, bueno, las zonas comunes comparten, pero no es forma de tener un proyecto de vida. Familias compartiendo familias un hogar. Compartiendo piso. Sí, familias compartiendo piso. Ya no son personas, son ni familiares, ¿no? Yo misma que comparto con gente que puede ser amiga o no amiga, pero compañeros de piso, estamos hablando de familias que comparten vivienda. Eso con suerte, porque también estamos viendo gente súper normal, yo qué sé, como podría ser mi padre, una persona que trabaja o una persona que está jubilada, que se encuentra en situación de calle porque le han subido el precio y está o en un albergue o está en la calle durmiendo diciendo, no, es que mira, me he quedado en esta situación de repente, pero no pasa nada, porque yo creo que enseguida voy a encontrar una habitación y no se lo quiere decir a los hijos, por ejemplo, para que no se preocupen. Y no es esa imagen que tenemos de persona en situación de calle, porque esto también lo quiero decir, no se dice sin techo se puede decir, pero un mendigo, un indigente, no. Persona en situación de calle sería un término más correcto. Personas sin hogar. Que esa persona no es una persona que a lo mejor tenga adicciones, que tenga problemas psiquiátricos, no, puede ser una persona perfectamente normal, como puede ser nuestro tío, nuestro padre, nuestra madre, que de repente se encuentra en situación de calle porque le han subido mucho el alquiler y no se lo quiere decir a los hijos porque le da vergüenza, por lo que sea, y se cree que se le va a arreglar muy rápido, seguro que encuentro una habitación, seguro que encuentro algo. Pues no, lo siento, no están las cosas fáciles y seguramente tienes que quedarte con tu familia, aunque te dé vergüenza, porque te quedas en la calle. Wow. Bueno, María, igual que le dije a Laura Bellido, a Bellidamen, basta ya de decir que tenemos que la culpa está en los ciudadanos y que es nuestra responsabilidad parar esto, porque realmente estos son especuladores urbanísticos, gente que quiere ganar un dinero haciendo que los turistas vengan a ocupar los espacios que son en los vecinos, pero por eso yo contigo
quiero apuntar un poquito más alto y quiero preguntarte, si miramos a las instituciones, a gobiernos, incluso si nos fijamos en otras ciudades, otros lugares del mundo, ¿qué se puede hacer desde la política? ¿Qué medidas serían las más efectivas para parar esto? ¿Hay algún ejemplo que podamos Pues mira, es que es tan fácil, es que tenemos tantos ejemplos, es que ni siquiera tenemos que inventarnos una medida y luego ver qué sucede. No vas con ese miedo, porque ya sabes qué ha pasado en otras ciudades. Nueva York. Sí. Nueva York lo que ha hecho ha sido que el Airbnb tiene que ser mínimo de 30 días. Menos de 30 días está prohibido. ¿Y sabes lo que ha pasado con el turismo? Nada. Sigue yendo igual, siguen teniendo turistas. No ha habido ningún problema de que ahora no vienen turistas y hemos perdido esta fuente de ingresos. No ha pasado. Y esta medida la han tomado porque Nueva York también se estaba vaciando de sus propios vecinos, trabajadores. ¿Y ha bajado el alquiler? Pues no, ahora mismo no conozco ese dato. No lo conoces, vale, ahora mismo vale. no lo conozco, pero el caso es que el turismo sigue yendo. ¿Hay algún otro ejemplo más como que se pudiera seguir? En Italia también se está haciendo, en Francia creo que todavía no. Pero vamos, ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero que hay muchos sitios dentro de Europa y fuera de Europa que sí que se está haciendo, vamos, que son espejos donde mirarnos. Claro. Pues gobiernos, si es que ya lo tenéis, si es que hay que legislar. Bueno, también estaría muy bien que se pusiesen unos límites a los precios del alquiler, estaría fantástico, pero en cuanto a la turistificación, como que se puede poner cota a lo que quiere abarcar Airbnb, Booking y los servicios de apartamentos turísticos, ¿verdad? A ver, tenemos dos opciones. Una es poner unos límites, por ejemplo, en el Cabañal son 10 turistas cada 100 habitantes, creo que era, o un 10% de vivienda por manzana. Es muchísimo. Pues, perdona, el PSOE, su propuesta es poner un 20%, que es muchísimo. También es la propuesta del PSOE, de las izquierdas. El PSOEando, pero en fin. Exactamente. Sabéis que en Galicia querían también poner coto al tema del Airbnb y por culpa del PSOE no ha podido hacerse. Jolín, ¿cómo estamos, amigas? Claro, entonces, ¿en quién confías? ¿En la izquierda o en la derecha? Yo creo que se puede confiar poquito en nadie. En nadie, porque En además, nadie. bueno, En pocos. recordemos también que el partido del Puño y la Rosa está apostando por la ampliación del puerto aquí en la ciudad, que tampoco Pues, por va a ser ejemplo. una cosa que ayude mucho a los vecinos y sobre todo a las poblaciones del sur y a las playas. Pero, eso es otro tema. Es que encima va contra el ecologismo, vamos, todo el Bueno. rollo, albufera, todo lo que tú quieras. Entonces, ¿qué nos queda? Siempre hablo de eso, autodefensa vecinal, cambiar los estatutos. Entonces, si quieres entramos en el meollo de cómo hay que hacerlo. A ver, vamos a hacer un poco de sumario. Como hemos vuelto a un tema, hacemos un poco de sumario. Chicos, ahora mismo lo más importante que podéis hacer es cambiar los estatutos. Te voy a pedir de manera más o menos resumida que me cuentes sí. un poquito cómo hacerlo y ya te voy a dejar tranquila porque, mujer, estás haciendo aquí la labor de todos los días a pico y pala. Si es que Vale. tampoco te quiero sacar tanta tuera. Coméntame, ¿cómo se Para mí hace? es lo más importante porque por todas partes vemos en los medios de comunicación estos son los problemas que hay de la turistificación, bla, 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 pero nadie te dice qué se puede hacer desde tu sofá de tu casa. Pues mira, sí que puedes hacer cosas, cambiar los estatutos. Se hace una junta de vecinos. Para hacer la junta ya lo pones que va a ser para el cambio de estatutos, porque si no lo pones luego te lo pueden echar para atrás. Sí. Entonces que se ponga claro para lo que es, para prohibir las viviendas turísticas. Necesitas mínimo 300 partes de cuota de vecinos y de propietarios, de las dos cosas, que viene a ser el 60% de los vecinos. Se vota, sale a favor esa prohibición, pues nada, pues se lleva al registro de la propiedad y primero al notario y de ahí al registro de la propiedad. Suele salir máximo 1.000 euros, 1.000 euros tirando por arriba. En general, luego hay que ver cada catastro en los precios. Hemos visto 600, hemos visto 800 euros, diferentes precios. Y con eso ya estaría la prohibición, ya no podrían poner viviendas turísticas. Ya está, fácil. Desde nuestra página, lamataobras.wordpress.com o desde Instagram te puedes descargar los estatutos ya redactados. O sea que ni siquiera los tienes que redactar, ya te lo damos masticado. Simplemente es votar que queréis prohibirlo y ya está, y para adelante. Hay mucha gente a la que esa frontera económica les tira para atrás a la hora de cambiar los estatutos. No sabía que costaban entre 800 y 1.000 euros. 600, 800... Yo digo 1.000 euros por tirar por lo alto. Hay gente que le puede costar a lo mejor más dinero, es que depende del catastro, pero gratis no es, desgraciadamente. Yo lo veo como una inversión de vida, de tú vivir tranquilo en tu casa. Porque Bueno, en realidad, si es una comunidad ¿De 10 puertas? de 10 puertas, claro, estás invirtiendo... Claro, 10 puertas, pongámosles que son 600, que son 60 euros, póngale que son 1.000, que son 100 euros. Estás invirtiendo en que vas a tener la tranquilidad de no tener bajos ni apartamentos turísticos en la finca. yo lo veo así como una inversión de asegurarte la tranquilidad en tu propio hogar. No digo casa, digo hogar, que es mucho más que una casa. Porque vas a una casa rural o te vas a cualquier sitio o estás en casa de tu amiga, pero no es tu hogar.
O estás en tu casa de alquiler, pero a lo mejor tu hogar es la casa de tus padres, que es donde te sientes mejor, y esa casa es solamente porque vas a trabajar en Valencia, por ejemplo. Entonces es un hogar. Estás defendiendo tu hogar, que es mucho más que una casa. Súper importante eso. Pues María Landes, solo me queda hacerte una pregunta que es súper importante en realidad. ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Vas a descansar un poquito? ¿Vas a irte a algún sitio? Pues sí, claro. Sí, a mí me encanta viajar. No tienes que revelar a dónde, pero vas a descansar de toda esta labor que estás haciendo porque... Me desconectaré de todo, porque este mis curso... compañeros de la Mataobras, ¿eh? No, que la Mataobras no descansa, pero aunque sea por turnos, tenéis que descansar. Sí. Que vaya trote este año con la Mataobras. No he parado de hacer charlas, porque damos charlas en comunidades de vecinos, en asociaciones, ahora un podcast, o sea, es que no paramos. A mí donde más me gusta ir es a las comunidades de vecinos, porque veo que se mueve, entonces me da como ilusión de, ostras, lo que estamos haciendo sirve para algo. Pues chicos, yo sé que ella dice que no le gusta mucho este mundo de redes de repercusión y tal. No me gusta. @lamataobras, por favor, seguidla porque su labor es encomiable. Y yo ya solo me queda darte infinitas gracias por esta entrevista y, como he dicho, me reitero una y otra vez, sobre todo por la labor que hacéis desde la Mataobra. Y eso, yo aprovecho mi pequeña plataforma para expresarte toda mi admiración en lo referente a la lucha que hacéis contra la gentrificación y la turistificación. María Landes, muchísimas gracias por estar en Triste Content. Pues muchas gracias a tú, muchas gracias, anda que me lo invento en Valencia. Moltes gràcies a tu, moltes gràcies a mi, que no estem fent esta entrevista en valencià, però podríem haver-la feta. Y chicos, todos vosotros, aquí acaba el tema sobre turistificación y gentrificación. Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente tema y por suerte acompañados de gente tan maravillosa como María Landes, la Mataobras. Un besito. Chao, chao. Y nos vemos muy pronto. Gracias, Beinat.